Sí, fui yo. Para que no haya dudas desde el principio, para que nadie se pregunte quién pudo cometer semejante acto de barbarie en un lugar sagrado. Fui yo. Yo fui el hombre que entró en la pequeña ermita de San Sebastián, aquí en mi pueblo, y de una patada, reventó la cara de la Virgen de la Esperanza. La imagen de yeso policromado que mi propia abuela ayudó a comprar con sus ahorros de toda una vida. El sonido del yeso hueco al quebrarse contra el suelo de piedra. Ese sonido todavía retumba en mis noches más oscuras. Lo recuerdo todo con una claridad que me quema por dentro. El desprecio con el que miré los trozos esparcidos, el rostro partido por la mitad, con esa sonrisa dulce ahora convertida en una mueca grotesca. Y no sentí nada. O peor, sentí una especie de victoria amarga, una liberación sucia y vacía. Ese era yo. Mi nombre es Arturo, tengo 62 años, y hasta hace no mucho, era capataz de obra. Un hombre de pocas palabras y manos ásperas, acostumbrado a la lógica del hormigón y el acero. Nací y crecí en este mismo pueblo, un lugar donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida y la fe es como el aire que se respira. Pero yo no respiraba de ese aire. Para mí, la fe era una muleta para los débiles, un cuento de hadas para consolar a los que no tienen el coraje de mirar a la vida de frente, con toda su crudeza. Mi padre era un hombre duro, de campo, que me enseñó a confiar solo en la fuerza de mis brazos y en la agudeza de mi mente. Y yo le hice caso. Construí mi vida sobre cimientos sólidos, trabajo, esfuerzo, familia. Me casé con Elena, el amor de mi vida, la única persona que conseguía derribar los muros que yo levantaba a mi alrededor. Elena era luz, pura luz, ella sí creía. Creía con la fuerza de un torrente, con una devoción que a mí me parecía tan hermosa como incomprensible. Su rincón favorito de la casa era una pequeña mesita con un tapete de ganchillo, donde tenía una imagen pequeña de esa misma Virgen de la Esperanza. La cuidaba como un tesoro, le ponía flores frescas, le encendía velas, yo la observaba desde la distancia, con una mezcla de ternura y condescendencia. «Hablas con una muñeca de yeso, mujer», le decía a veces, medio en broma, medio en serio. Ella solo sonreía y me respondía: «No, Arturo, hablo con una madre que me escucha». Sus palabras me parecían un disparate, pero la veía tan feliz, tan en paz, que no insistía. Dejaba que tuviera sus cosas, sus misas, sus rosarios, sus novenas. Eran su mundo, un mundo al que yo no pertenecía ni quería pertenecer. El conflicto real, la grieta que se convirtió en abismo, comenzó cuando Elena enfermó. Un diagnóstico cruel, una sentencia que nos cayó encima como una losa de granito. Fue entonces cuando su fe se intensificó. Pasaba horas rezando, aferrada a su rosario, pidiéndole a su Virgen, a su Dios un milagro. Y yo, a su lado, sentía cómo una rabia sorda crecía en mi pecho. Veía su cuerpo consumirse día a día mientras ella seguía susurrando oraciones. ¿De qué servía todo aquello? ¿Dónde estaba esa madre que la escuchaba? Mis hermanas, mi hija Sofía, todos venían a rezar con ella. La casa se llenó de susurros, de estampitas, de un olor a incienso que me asfixiaba. Yo me sentía un extraño en mi propio hogar, rodeado de una fe que consideraba una traición a la lógica, a la realidad. La realidad era que mi mujer se moría, y ninguna estatua de yeso iba a cambiar eso. Mi intolerancia se volvió agresiva. Discutía con mi hermana Carmen, que es muy activa en la cofradía del pueblo. Me burlaba de sus preparativos para las procesiones. ¿Para qué tanto teatro?, le espetaba. Para pasear un trozo de madera por la calle mientras la gente buena se muere en una cama. Una tarde, encontré a mi hija Sofía llorando mientras le ponía flores a la pequeña imagen de su madre. Perdí el control, cogí la estatuilla y la tiré a la basura. «Basta ya de tonterías», le grité. «Tu madre necesita médicos, no esta basura». La mirada de horror y de pena de mi hija es otra de las imágenes que me persiguen. Pero el punto culminante, el acto que me definió durante tanto tiempo, ocurrió la noche de la tormenta, unos meses después de que Elena nos dejara. La presión de la familia para que participara en los actos en memoria de mi esposa, como a ella le hubiera gustado, fue la gota que colmó el vaso. Bebí más de la cuenta, buscando ahogar un dolor que se negaba a desaparecer. Y en medio de esa borrachera de vino y de rabia, salí a la calle. Caminé sin rumbo bajo la lluvia, hasta que mis pies me llevaron a la puerta de la ermita. Y allí, en la penumbra, iluminada por una vela temblorosa, la vi. La Virgen de la Esperanza, en su pedestal, con su manto azul y su rostro sereno.
En esa cara vi el reflejo de todas las oraciones inútiles, de toda la esperanza falsa que se había llevado a mi Elena. Y la pateé. Con toda la fuerza de mi cuerpo, con todo el dolor de mi alma. Sé que lo que acabo de contar es duro. Es una historia que me avergüenza profundamente, pero que necesito contar hasta el final, porque lo que sucedió después rompió todos los cimientos de hormigón sobre los que había construido mi vida. Si esta historia, por cruda que sea, ha despertado algo en ti, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal, dale a me gusta, para que este testimonio llegue a más gente, y muy importante, activa la campanita, para no perderte cómo sigue esto, porque te aseguro que ni tú ni yo estábamos preparados para lo que iba a pasar. Y me gustaría mucho de verdad saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario, y dime tu ciudad, o tu pueblo. Me hará sentir que no estoy solo contándole esto a una pantalla. Después del estruendo, vino el silencio. Un silencio denso, pesado, que parecía absorber el sonido de la tormenta de fuera. Lo único que lo rompía era el sollozo ahogado de una chica muy joven. Una novicia que había entrado a colocar unas flores, y que se quedó paralizada en el umbral, con los ojos abiertos como platos, mirándome a mí, y luego a los pedazos de la Virgen en el suelo. No me dijo nada. No gritó. Solo se llevó las manos a la boca y retrocedió lentamente, como si hubiera visto al mismo demonio. Y supongo que, en cierto modo, lo había visto. Salí de allí sin mirar atrás, con el eco de la madera rota resonando en mi cabeza. No sentía triunfo, ni alivio, solo un vacío inmenso, un frío que la borrachera no conseguía calentar. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Al día siguiente, mi casa era el epicentro de un terremoto silencioso. Mi hermana Carmen me llamó por teléfono. No gritaba, su voz era un siseo helado, lleno de un dolor y una vergüenza que me traspasaron el alma. Has deshonrado el recuerdo de Elena. Has escupido sobre todo lo que ella amaba. Para mí, Arturo, has muerto hoy. Y colgó. No volvió a llamarme. Pero el golpe más duro, el que de verdad me partió por dentro, fue el silencio de Sofía. Mi hija. Vino a casa esa tarde. No lloraba. No me recriminó nada. Simplemente me miró con una tristeza infinita, una decepción tan profunda que me sentí desnudo y miserable. Recogió algunas cosas de su madre, los álbumes de fotos, su mantón de misa, y se fue. Cada paso que daba hacia la puerta, era un martillazo en mi pecho. Me había convertido en un paria, no solo para el pueblo, sino para mi propia sangre. Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno personal que yo mismo había construido. Intenté aferrarme a mi vieja lógica. Me repetía que había sido un acto de honestidad, una rebelión contra la hipocresía. Que la fe era un engaño, y yo solo lo había demostrado de la forma más cruda. Trataba de seguir mi rutina, ir al bar a tomar el café, pasear por la obra donde antes mandaba, pero las miradas de la gente eran muros invisibles. Algunos me miraban con odio, otros con lástima, pero la mayoría, simplemente, apartaba la vista. Era un apestado. El hombre que le partió la cara a la Virgen. La soledad se convirtió en mi única compañera. Una soledad que pesaba, que olía a vino rancio y a remordimiento. Por las noches, el sueño no venía. Daba vueltas en la cama que había compartido con Elena. Y su ausencia era una presencia física. Un hueco helado a mi lado que ahora, por mi culpa, se sentía eterno. Y entonces, cuando creía que ya no podía caer más bajo, la vida me demostró que el fondo del pozo siempre puede estar un poco más abajo. Fue una llamada de Sofía, la primera en semanas. Su voz era un hilo, rota por el pánico. Papá, es Leo. Tienes que venir al hospital. Es Leo, mi nieto. Mi pequeño Leo, de 5 años. La única luz que me quedaba en medio de tanta oscuridad. Corrí hacia el hospital, con el corazón en un puño. Lo encontré en una cama, pequeño, frágil, con la piel ardiendo por una fiebre que no bajaba. Los médicos no sabían qué era. Un virus desconocido, una infección extraña. Le hacían pruebas, le ponían vías, pero la fiebre seguía subiendo, implacable. Pasé los siguientes días en ese pasillo de hospital. Sofía no se separaba de su hijo, consumiéndose en la angustia. Yo la observaba desde la distancia, sin atreverme a acercarme demasiado, sintiéndome la causa de todo aquello. Mi orgullo, mi autosuficiencia, mi confianza en la lógica y la razón. Todo se hizo añicos contra la pared de aquella habitación de hospital. ¿De qué me servían ahora mis manos fuertes? No podían bajar la fiebre de mi nieto. ¿De qué me servía mi mente racional? No podía encontrar una explicación a lo que pasaba. Y la vi. Vi a mi hija,
sentada al borde de la cama, con un pequeño rosario entre los dedos, el mismo que había sido de Elena, susurrando una oración. Era la misma imagen. La misma fe que yo había despreciado, que había ridiculizado, que había destruido a patadas. Y en ese instante, me rompí. Me derrumbé allí mismo, en mitad del pasillo aséptico, y por primera vez desde que Elena murió, lloré. Lloré por mi mujer, lloré por mi nieto, pero sobre todo, lloré por mí. Por el hombre soberbio y ciego que había sido. Estaba completamente solo, completamente derrotado, enfrentado al miedo más puro que un ser humano puede sentir. El de perder a quien ama y saber, en lo más profundo de tu ser, que no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. Ese fue mi fondo. El verdadero. No la borrachera, no la patada en la ermita. Fue ese pasillo de hospital, con el olor a desinfectante y el sonido de los monitores. Si estáis sintiendo el peso de este momento, si de alguna forma esta historia os está llegando, hacedmelo saber con un me gusta, y, sobre todo, activad esa campanita de notificaciones, porque es justo en este punto de oscuridad total donde está a punto de aparecer una luz que yo no esperaba. Y creedme, no querréis perderos cómo ocurrió. Allí, en aquel pasillo estéril, con el olor a desinfectante taladrándome la nariz y el pitido lejano de los monitores como única banda sonora de mi miseria, me di cuenta de que mi fortaleza era una mentira. Era un castillo de naipes y la enfermedad de mi nieto era el soplo de viento que lo había derribado todo. Mi lógica, mi razón, mis principios, no servían para nada. Eran polvo. Me sentía como un náufrago en medio de un océano infinito, sin tierra a la vista, sin fuerzas para seguir nadando. Y en esa oscuridad absoluta, en ese vacío donde ya no quedaba ni rastro del viejo Arturo, surgió un impulso. No fue un pensamiento, ni una decisión. Fue una necesidad visceral, una fuerza que me levantó del suelo y me puso en pie. Tenía que ir. No sabía por qué, ni para qué. Pero tenía que volver al origen de la herida. Tenía que volver a la ermita. Salí del hospital como un autómata. Eran más de las 3 de la madrugada. El pueblo dormía bajo un cielo extrañamente despejado, lleno de estrellas que parecían mirarme con una indiferencia helada. Cada paso que daba por las calles vacías resonaba como una acusación. Me sentía como un ladrón, como un asesino volviendo a la escena del crimen. No iba a rezar. ¿A quién le iba a rezar yo? No, iba a enfrentarme a ella. A lo que quedaba de ella. A los trozos de yeso que eran el símbolo de mi rabia, y, ahora lo entendía, de mi inmenso y estúpido dolor. Llegué a la pequeña plaza y la ermita estaba allí, silenciosa, oscura. Probé la puerta lateral, la que da a la sacristía, sin ninguna esperanza. Y cedió. Estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda, era como si me estuvieran esperando. Entré en la penumbra, el aire era denso, olía a cera fría, a incienso antiguo y a polvo. A través de una pequeña ventana en lo alto, la luz de la luna dibujaba un rectángulo pálido en el suelo de piedra. Y en un rincón, sobre una mesa de madera vieja, cubierto por una sábana blanca, había un bulto. Sabía lo que era. Me acerqué con el corazón martillándome en el pecho, con una mezcla de miedo y desafío. Con la mano temblando, tiré de la sábana. Y allí estaban. Los restos de la Virgen de la Esperanza. El rostro partido, una mano rota, trozos del manto azul esparcidos como los restos de un naufragio. Me quedé mirándolos, esperando sentir algo. Rabia, satisfacción, cualquier cosa. Pero solo sentía un vacío desolador. Me arrodillé. No por devoción, sino porque las piernas no me sostenían. Y entonces, sin pensar, alargué la mano y toqué uno de los trozos más grandes, una parte del manto con restos de la pintura dorada que simulaba las estrellas. La madera estaba fría, astillada. Y entonces ocurrió lo primero, un olor, un perfume intenso, dulce, inconfundible, nardos. El aire de la sacristía, que un segundo antes olía a cerrado y a polvo, se inundó de una fragancia abrumadora de nardos frescos. Las flores favoritas de Elena. Las que siempre ponía en el jarrón del salón. Mi mente, mi vieja y tozuda mente de capataz, buscaba una explicación lógica. Alguien habría dejado flores, pero no había ninguna. La habitación estaba vacía, salvo por nosotros dos, un hombre roto y una estatua rota. El olor era tan real, tan potente, que casi podía sentir la presencia de mi mujer a mi lado. Cerré los ojos, mareado por la emoción y la confusión.
Y al abrirlos, ocurrió lo segundo. Miré el trozo del rostro. Justo en la grieta que mi bota había causado, en el borde del ojo que aún quedaba intacto, vi un brillo. Una gota minúscula, transparente y densa, brotó de la madera seca. Como una gota de resina, pero brillaba bajo la luz de la luna como un diamante. O como una lágrima. Se quedó allí, suspendida, temblando, desafiando la gravedad, y toda la lógica que había gobernado mi vida. Me quedé paralizado, sin poder respirar. Me estaba volviendo loco. ¿Era el agotamiento, el dolor? No lo sé. Pero aquello era real. El olor de los nardos era real. La lágrima de resina era real. Y en ese instante, en ese silencio sagrado, no sentí miedo. Sentí una vergüenza tan profunda, tan aplastante, que me quemaba por dentro. Vergüenza por mi ceguera, por mi soberbia, por mi violencia, y debajo de la vergüenza, algo más, algo que no esperaba, una sensación de misericordia. No había condena en ese olor, ni reproche en esa lágrima, solo una tristeza infinita y una especie de acogida. Como si una madre estuviera mirando a su hijo perdido y destrozado, y en lugar de castigarlo, simplemente llorara por él. En ese preciso momento, mi móvil vibró en el bolsillo. El sonido estridente rompió el hechizo y casi me hizo gritar del susto. Lo saqué con torpeza. En la pantalla brillaba el nombre de Sofía. El corazón se me paró. Era la llamada que temía. La definitiva. Descolgué, preparándome para lo peor. «Papá», dijo mi hija. Su voz estaba rota, pero no por el dolor. Era por el llanto, por la emoción. «Papá, tienes que venir ya. La fiebre ha bajado. De golpe. Ha desaparecido. Los médicos no se lo explican. Si habéis llegado hasta este punto, si estáis sintiendo el escalofrío que yo sentí en esa sacristía, dadle a me gusta, y sobre todo, activad esa campanita de notificaciones. Porque lo que viene ahora es el camino de vuelta, el intento de reconstruir lo que yo mismo destruí, y es tan difícil de creer y de recorrer como lo que os acabo de contar». Colgué el teléfono y el silencio de la sacristía me cayó encima con el peso de una montaña. La voz de Sofía, quebrada por la alegría, todavía resonaba en mi cabeza. La fiebre ha bajado. De golpe. Mi primera reacción no fue la fe, ni la gratitud. Fue el pánico. Un pánico frío y racional. Salí de allí tropezando, volviendo sobre mis pasos por las calles dormidas, con la mente trabajando a una velocidad febril. El capataz de obra que había en mí, el hombre que creía en planos, en mediciones y en la lógica aplastante del hormigón, buscaba desesperadamente una explicación. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Las fiebres altas a veces rompen así, de forma súbita. Crisis febril lo llaman. El cuerpo llega a un límite, y el termostato se reinicia. Sí, eso era. Una simple, afortunada y jodida coincidencia. ¿Y lo de la sacristía? ¿Qué era? Fácil. Agotamiento extremo. Días sin dormir bien, comiendo mal, con el estrés devorándome por dentro. Mi cerebro, sometido a una presión brutal, me había jugado una mala pasada. El olor a nardos, una alucinación olfativa, un recuerdo vívido de Elena provocado por la angustia, y la lágrima de resina, un truco de la luz de la luna sobre la madera vieja y húmeda. Todo tenía una explicación lógica, tangible, demostrable. Me aferré a esas explicaciones como un náufrago a una tabla. Porque la alternativa era aterradora. Significaba que todo en lo que yo había creído, toda la estructura de mi vida, era una mentira. Significaba que yo no era un hombre racional que se enfrentaba a un universo indiferente, sino un necio ciego que le había partido la cara a algo real. Llegué al hospital y vi a mi nieto. Dormía plácidamente, con la frente fresca y la respiración tranquila. Sofía me abrazó llorando, repitiendo una y otra vez: «Ha sido un milagro, papá, un milagro». Y yo no supe qué decir. Solo pude asentir, con una sonrisa forzada en la cara, mientras por dentro un huracán de dudas y de miedo lo arrasaba todo. Pero, había algo que no encajaba en mis explicaciones lógicas. Algo que mi mente de capataz no podía calcular. El olor a nardos. No se iba. Me siguió desde la ermita hasta el hospital. Lo olía en mis manos, en mi ropa. Un perfume sutil pero persistente que nadie más parecía notar. «¿Hueles eso?», le pregunté a Sofía. Ella me miró extrañada. «Huele a hospital, papá. ¿A qué va a oler?». Pero yo lo olía. Y era el perfume exacto de las flores de Elena.
Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Leo mejoraba a ojos vista y pronto le dieron el alta. La alegría debería haberme inundado, pero yo vivía en una niebla de confusión. Por las noches, empecé a tener sueños. No eran pesadillas. Soñaba con Elena. La veía en la cocina de nuestra casa, con el sol entrando por la ventana, mientras colocaba un ramo de nardos en su jarrón preferido. No me hablaba. Solo me sonreía. Una sonrisa dulce, serena, la misma que yo había destrozado a patadas en la ermita. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado y una vergüenza tan física que me costaba respirar. Recordaba mis burlas, mis desprecios. Hablas con una muñeca de yeso, mujer. Recordaba la cara de horror de Sofía cuando tiré su pequeña imagen a la basura. Cada recuerdo era una brasa candente en mi conciencia. El hombre orgulloso y fuerte se estaba desmoronando, carcomido por una culpa que no sabía cómo gestionar. No podía más. La lucha dentro de mi cabeza era insoportable. La razón me gritaba que todo era producto de mi mente, pero mi corazón, o lo que quedaba de él, sentía una certeza que me aterraba. Una tarde, sin decirle nada a nadie, caminé hasta la plaza del pueblo. No fui a la ermita, fui a la iglesia principal, la grande, la de las misas de los domingos, un lugar al que no entraba voluntariamente desde mi propia boda. Me quedé parado frente a las enormes puertas de madera, sintiéndome un impostor, un profanador. ¿Qué hacía yo allí? Yo, el que se reía de los beatos. Yo, el que rompió la cara de su madre. Sentí el impulso de dar media vuelta y huir. Pero mis pies no se movieron. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, empujé la puerta y entré. El interior estaba casi vacío. Solo un par de ancianas rezando en los primeros bancos. El aire era fresco y olía a cera e incienso, un olor que antes me asfixiaba y que ahora, extrañamente, me pareció calmado. La luz se filtraba por las vidrieras, tiñendo el polvo en suspensión de colores irreales. Me senté en el último banco, en la penumbra, lejos de todo. No vine a pedir nada. No sabía ni cómo hacerlo, no vine a rezar, solo quería estar en silencio. Mis ojos se posaron en una pequeña capilla lateral, donde una imagen de la Dolorosa, con el rostro bañado en lágrimas de plata y el corazón atravesado por 7 espadas, me miraba desde su hornacina. Y me vi reflejado en ella. Vi mi propio dolor, mi propia ceguera, mi propio corazón destrozado por la soberbia. Y allí, en el silencio de la iglesia, me rendí. Dejé de luchar. Dejé de buscar explicaciones. Simplemente, dejé que el peso de mi vergüenza y de mi arrepentimiento me aplastara. No lloré. Fue algo más profundo. Fue un derrumbe interior, silencioso y total. Y en medio de las ruinas de mi orgullo, por primera vez en mi vida, susurré al aire, a nadie y a todo. Lo siento, de verdad. Lo siento, si alguna vez os habéis sentido así, luchando una batalla dentro de vuestra propia cabeza, sin saber qué creer. Si entendéis este conflicto entre la razón y algo más grande, hacedmelo saber con un me gusta, y por favor, activad la campanita, porque el paso que di al salir de esa iglesia, fue el primero de un camino que jamás habría imaginado recorrer. Salir de aquella iglesia fue como volver a nacer, pero sin saber andar. Cada paso en la calle era distinto. El sol parecía brillar de otra manera, o quizás era yo el que lo veía por primera vez sin el filtro de la rabia. No hubo un coro de ángeles ni una revelación divina. Solo un silencio inmenso dentro de mí. Un espacio vacío donde antes solo había ruido y furia. Y en ese silencio, una certeza tranquila. Algo había cambiado para siempre. Lo primero que hice fue contárselo a Sofía. No la historia completa, no con todos los detalles de la sacristía. Simplemente le dije que había estado en la iglesia y que lo sentía, que sentía todo el daño que había hecho. Ella no dijo nada, solo me abrazó, y en ese abrazo sentí el perdón que no me había atrevido a pedir. Pero mi historia, la del milagro de Leo, y mi extraña experiencia en la ermita, empezó a correr por el pueblo. Las noticias en los lugares pequeños tienen vida propia, se transforman, crecen, se adornan. Y las reacciones no se hicieron esperar. Mis antiguos compañeros de obra, los que compartían conmigo el vino y el cinismo en el bar, me miraban como si me hubiera vuelto loco. Vamos, Arturo, me decía uno dándome una palmada en la espalda un poco más fuerte de lo necesario. Ahora nos vienes con cuentos de curas. El estrés te ha frito el cerebro. Otros eran más directos.
Fue una casualidad, hombre. La fiebre del niño bajó porque tenía que bajar. Y lo de la ermita, estabas agotado, viste lo que querías ver. Intentaban devolverme a mi antiguo yo, al Arturo predecible, al que se reía de esas tonterías. Algunos incluso me acusaron de habérmelo inventado todo para limpiar mi imagen, para que el pueblo me perdonara por lo que hice. Y lo curioso es que el viejo Arturo habría saltado, habría discutido, habría gritado, habría intentado imponer mi verdad a base de fuerza, pero ya no. Escuchaba sus burlas, sus explicaciones lógicas, sus acusaciones, y no sentía la necesidad de defenderme. Simplemente, con una calma que no sabía de dónde salía, les decía: puede que tengáis razón, pero para mí, fue la experiencia más real de mi vida. Y esa frase, dicha sin arrogancia, sin desafío, los desarmaba más que cualquier grito. Porque era la verdad. Mi verdad. Y ya no necesitaba que nadie más la validara. Poco a poco, encontré refugio donde menos lo esperaba. En mi hermana Carmen, que un día se presentó en mi puerta con los ojos llorosos y me abrazó sin decir una palabra. En el párroco del pueblo, don Manuel, un anciano sabio que me escuchó durante horas sin juzgarme, solo asintiendo. Y en la propia iglesia. Empecé a ir, no solo a la misa del domingo, sino entre semana, cuando estaba vacía. Me sentaba en el último banco, el mismo de la primera vez, y me quedaba en silencio. Miraba los símbolos que antes despreciaba, el crucifijo, las imágenes de los santos, la propia Virgen, y ya no veía muñecos de yeso. Veía historias de dolor, de fe, de esperanza, anclas para gente que como yo, se había sentido a la deriva. El punto de inflexión, el cierre del círculo, llegó un año después. Era el día de la fiesta del pueblo, la procesión de la Virgen de la Esperanza. La imagen había sido restaurada por un viejo artesano. Yo mismo, en secreto, había ayudado. Llevándole herramientas, lijando trozos de madera, aprendiendo de sus manos expertas a reconstruir lo que mis pies habían destruido. Nadie lo sabía, era mi penitencia silenciosa. Esa tarde, toda la plaza estaba llena de gente. Yo estaba allí, entre la multitud, con Sofía a un lado, y mi nieto Leo, sano y revoltoso, agarrado de mi mano. Cuando la imagen restaurada salió de la ermita, hermosa, con su manto azul recién pintado, y su rostro sereno, un silencio sobrecogedor se apoderó de la plaza. Y entonces mi hermana Carmen, que llevaba el estandarte de la cofradía, se acercó al micrófono para decir unas palabras. Habló de la fe, de la comunidad, del perdón. Y al final, me miró. Me miró directamente a los ojos a través de toda la gente. Y hoy, dijo con la voz temblorosa: hay alguien aquí que nos ha enseñado más sobre el perdón que cualquier sermón. Arturo, ¿quieres decir algo? El corazón se me paró. Todas las miradas se giraron hacia mí. El pánico me atenazó. Pero entonces sentí la manita de Leo apretando la mía, mirándome con sus ojos inocentes. Y supe lo que tenía que hacer. Avancé entre la gente, subí los 2 escalones del atrio y me puse frente al micrófono. Miré a todos aquellos rostros que me habían visto crecer, que me habían juzgado, que me habían compadecido. Y HABLE, con acento agudo desde las ruinas de mi orgullo. Muchos de vosotros me conocéis, empecé con la voz rota. Sabéis quién era y sabéis lo que hice en este mismo lugar hace un año. No hay excusas para ello. Estaba ciego de dolor y de soberbia. Y hoy delante de todos os pido perdón. Perdón a mi pueblo, perdón a mi familia y perdón a ella. Señalé la imagen. Lo que quiero deciros es que aquello que yo rechacé con tanta violencia, aquello de lo que me burlé, fue lo único que me recogió cuando estaba completamente destrozado en el suelo. Esa madre a la que yo le partí la cara, no me devolvió el golpe, me devolvió a mi nieto, me devolvió a mi hija, y me devolvió el alma. No se trata solo de cambiar de religión, o de empezar a creer en algo. Mi historia va de algo más profundo. Se trata de cambiar de corazón, de permitir que la misericordia entre por las grietas de tu orgullo, y te haga pedazos, para después reconstruirte de una forma nueva, más humilde, más humana. Se trata de entender que la fe no es una muleta para los débiles, sino la fuerza que te permite reconocer tu propia debilidad y aún así, seguir caminando. Mi camino de vuelta apenas ha comenzado, y lo recorro un día a la vez.
Si este testimonio, esta confesión de un hombre viejo y testarudo, ha encendido algo en ti, por pequeño que sea, te pido que dejes que tu me gusta sea como una pequeña vela de esperanza para otros que puedan estar perdidos en la oscuridad. Activa esa campanita, porque historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Y me gustaría mucho leerte en los comentarios, no para que me digas si me crees o no, sino para que me cuentes si alguna vez, en tu momento más bajo, has sentido esa presencia, ese susurro, ese milagro silencioso que te rescató, cuando ya no te quedaban fuerzas. Porque creo, con todo mi nuevo corazón, que cada una de vuestras historias es una prueba de que no estamos solos.